Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung. Carl Jung enseñó que nuestra conciencia sucumbe con demasiada facilidad a influencias inconscientes, las cuales a menudo son más verdaderas y sabias que nuestro pensamiento consciente. Frecuentemente estos motivos inconscientes anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. ¿Te ha pasado que sin darte cuenta socavas tus propios planes? Esto causa frustración y desconcierto. Tomamos decisiones irracionales, experimentamos bloqueos mentales e incluso padecemos dolencias físicas que paralizan nuestros planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, alejándonos de las metas que nos hemos propuesto, acosándonos con un continuo autosabotaje. ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿Cómo es posible que arruinemos nuestros propios planes sin ninguna razón aparente? El psiquiatra suizo Carl Jung encontró respuestas a estas preguntas. Al tomar conciencia de una parte de la psique que llamó la sombra, podemos entender mejor este fenómeno. En este video vamos a explorar cómo superar esta poderosa fuerza que a menudo nos impide alcanzar nuestro potencial. Inspirados en las obras visionarias de Carl Jung, descubriremos las claves para liberarnos de nuestras propias limitaciones mentales y alcanzar una mayor plenitud. Prepárense para desentrañar los misterios de la mente humana y descubrir un camino hacia la autorrealización. Comencemos. Jung describió la sombra como un recipiente psicológico dentro del ámbito del inconsciente, donde se esconden aspectos de nosotros mismos que preferimos no reconocer. En este oscuro lugar, donde la luz de nuestra conciencia no alcanza, almacenamos nuestros rasgos indeseables. Ocultamos ciertos aspectos de nosotros mismos por varias razones. Puede ser que a nuestros padres no les gusten o que no se ajusten al ideal social. Nos enseñaron que estos rasgos nos causarían sufrimiento, por lo que los reprimimos y los desterramos a las profundidades de nuestra psique, como si no fueran parte de nosotros, pero lo son, y la represión de estos aspectos no resolverá el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas. Estos aspectos reprimidos adquieren vida propia y operan en la oscuridad, y aquí es donde comienza el autosabotaje. Las partes reprimidas de nuestra personalidad se rebelan contra nuestra mente consciente desde las profundidades de la sombra. ¿Estamos en guerra con nosotros mismos sin siquiera saber contra quién estamos luchando? Afortunadamente hay formas de detener este autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad. Solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que se esconde debajo. Existe un malentendido común sobre la sombra que conduce a mucha confusión sobre su papel y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de nuestra personalidad. Debido a los problemas que puede causar, se cree que alberga todos nuestros impulsos negativos. Por esto, la sombra se representa simbólicamente como una figura sombría, sugiriendo un ominoso otro yo que existe fuera de nuestra conciencia. Pero la sombra se refiere a algo fundamentalmente diferente. Es más como un lugar oscuro que como una figura oscura y sombría. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana, donde la luz de la conciencia no brilla. Este armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de nuestra personalidad que no estamos dispuestos o no podemos enfrentar o reintegrar en el momento, ya sea por trauma o necesidades insatisfechas. Entonces, cuando hablamos de trabajar con la sombra e integrarla, en realidad no estamos integrando la sombra en sí misma, estamos integrando los contenidos de la sombra. Cuando menciono los contenidos de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de nuestra personalidad. Estas son las partes del yo que residen en el lugar oscuro que es la sombra. De la misma manera que podrías poner objetos en un armario oscuro y estarían envueltos en sombras. También podríamos sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos al sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Esto también es cierto para las partes de la personalidad que residen en la sombra.
No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas, simplemente han sido colocadas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia consciente, lo que a menudo causa problemas debido a esta desconexión. Es importante darse cuenta cuando estas partes de la personalidad se reprimen. No es como si simplemente tuvieras algunos rasgos flotantes reprimidos. No sería del todo preciso decir algo como reprimir mi avaricia o reprimir mi alegría, porque tanto la avaricia como la alegría son cualidades dinámicas y complejas. Para reprimir una cualidad como la avaricia, la alegría o cualquier otra cosa, tendrías que reprimir un fragmento completo de personalidad asociado con esas cualidades. Estos fragmentos de personalidad que se desprenden de la conciencia consciente y a menudo se llaman aspectos de la sombra, son en realidad más como mini personalidades. Cada una de estas mini personalidades es 100% tú, ya que son fragmentos de tu personalidad. Cuando estas mini personalidades se desprenden de tu conciencia consciente y se colocan en el oscuro armario de la sombra, se vuelven separadas y autónomas de tu personalidad consciente, que es el ego y la parte de ti mismo que está en la luz de la conciencia, a la que te refieres como yo. Entonces, de la misma manera que nuestra personalidad consciente o ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Las agendas de cualquier aspecto de la sombra pueden o no entrar en conflicto con las agendas de nuestra personalidad consciente. Cuando la agenda de tu personalidad consciente choca con la agenda de uno o más de tus aspectos de la sombra, puede causar agitación interna y una sensación de resistencia o lucha contigo mismo. Puedes notar tus aspectos de la sombra y sus agendas en acción cuando te dedicas a la procrastinación y al comportamiento de autosabotaje que te impide hacer cambios positivos en tu vida. Veamos un ejemplo de cómo el autosabotaje basado en la sombra puede manifestarse en la vida de alguien y obstaculizar sus planes. Imaginemos la historia de un hombre que se identifica fuertemente con la idea de ser solitario. Su objetivo es dirigir un negocio en línea exitoso y vivir en el campo para minimizar la interacción y la dependencia de otras personas, lo cual cree que es lo que realmente desea. Sin embargo, a pesar de sus metas conscientes, este hombre parece sabotear repetidamente su propio progreso. Por ejemplo, se le presenta la oportunidad de comprar un terreno en la naturaleza a un precio favorable, pero la rechaza sin una razón sólida aparente. Esto podría ser un ejemplo de cómo sus miedos o creencias subconscientes no resueltas están interfiriendo con su deseo consciente de vivir en el campo. Otro caso ocurre con su blog de estilo de vida, donde logra atraer a un gran número de seguidores, lo que indica un gran potencial de ganancias. Sin embargo, decide dejar de publicar sin una explicación clara. Este comportamiento sugiere que a pesar de su éxito aparente, pueden existir conflictos internos no resueltos que le impiden avanzar hacia sus metas. Desde la perspectiva del ego, que es la forma en la que este hombre se percibe conscientemente a sí mismo y determina lo que quiere y necesita, sus elecciones pueden parecer contradictorias. Se identifica fuertemente con la imagen del Batman solitario y ha anhelado durante años la autosuficiencia, la independencia y alejarse del rebaño. Sin embargo, tan pronto como sus sueños comienzan a hacerse realidad, surgen obstáculos en su camino. Se siente como si algo o alguien estuviera saboteando sus esfuerzos, sin que él pueda explicarlo. Es como si un invitado indeseado se escondiera en las sombras de su alma, fuera de su control consciente. Este huésped misterioso toma el control sin consulta, destruye lo que el ego ha construido y luego desaparece sin dejar rastro. A pesar de sus intentos de encontrar una explicación lógica para su autosabotaje, este visitante misterioso permanece esquivo. Él sabe que algo extraño está ocurriendo en la oscuridad, pero no puede identificarlo, ya que está más allá de su comprensión consciente. Hasta que logre iluminar lo que acecha en la sombra, se sentirá como si estuviera siendo manipulado por un titiritero desde detrás del telón. Como afirmó el analista junguiano Morris Stein, cualquier complejo autónomo no sujeto a la voluntad consciente ejerce un efecto posesivo sobre la conciencia,
proporcional a su fuerza y limita la libertad de esta última. Cuando nuestros aspectos de la sombra toman el control, pueden surgir consecuencias destructivas, deseos y emociones inexplicables que pueden aparecer de la nada, anulando nuestra autoridad y debilitando nuestra fuerza de voluntad. Estos aspectos influyen e incluso sabotean nuestras agendas conscientes mientras tiran de los hilos desde detrás del escenario, dejándonos perplejos ante nuestro comportamiento irracional. El Dr. Morris también escribió lo siguiente sobre la naturaleza saboteadora de los complejos. Funcionan para frenar el proceso de individuación, llevando a la persona hacia callejones emocionales sin salida. Uno puede caer fácilmente víctima, por ejemplo, de una necesidad implacable de venganza y una ira incontrolable hacia las heridas infligidas en la infancia, o sumergirse en el abismo sin fondo de la nostalgia. Los complejos tienen una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego para resistir. El complejo o mini personalidad que se esconde en la sombra del hombre representa una característica reprimida, el deseo de conexión humana. Debido a heridas pasadas, este deseo fue desposeído y el hombre no es consciente de que este aspecto no deseado de sí mismo se ha convertido en un gobernante en la sombra, intentando socavar las acciones de un aislacionista temeroso disfrazado de amante de la soledad e independencia. Sin embargo, sin saberlo, este hombre anhela profundamente el compañerismo. Desde lo más profundo de su psique, esta personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, este aspecto de la sombra desea ser parte de la conciencia consciente del hombre. Quiere que se escuchen sus motivaciones, que se sientan sus deseos y que se satisfagan sus necesidades. Por lo tanto, sabotea el individualismo firme de la personalidad consciente y todos sus esfuerzos hacia la independencia. Como resultado, el hombre decide vivir con compañeros de cuarto y lavar su ropa en una lavandería pública donde puede interactuar con muchas personas. Esta situación puede parecer inconveniente y no deseada desde la perspectiva de su personalidad consciente. Sin embargo, es precisamente donde el aspecto de la sombra desea que él esté. Por otro lado, el aspecto de la sombra no desea ser iluminado. Su evasión es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se rebela contra la persona que lo desposeyó. Si es descubierto, perderá su soberanía. Por lo tanto, mientras permanezca en las sombras, mantiene el poder de sabotear y destruir de manera autónoma. Continúa siendo una personalidad propia y, sobre todo, segura. Sin embargo, al hacerlo estará en conflicto perpetuo con su anfitrión. Hay varias razones diferentes por las cuales puede ocurrir el autosabotaje. Sin embargo, en el ejemplo del hombre, el autosabotaje proviene de un aspecto de la sombra que responde a una necesidad que podría quedar insatisfecha, que es la necesidad de conexión. Desde la perspectiva de este aspecto de la sombra, la agenda de la personalidad consciente de buscar una independencia extrema es totalmente opuesta a esa necesidad. En el fondo, esta mini personalidad sabe que cuando su anfitrión tenga éxito financiero, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa sin compañeros de cuarto y su propio vehículo. Además, tendrá su propia lavadora y secadora, por lo que ya no necesitará ir a la lavandería, donde tiene mucha interacción social. El aspecto de la sombra también se da cuenta de que tener más dinero significa que tiene más capacidad para descuidar e ignorar su necesidad de conexión y socialización. Por lo tanto, en un intento desesperado por preservar la escasa conexión con otras personas que este aspecto de la sombra recibe, sabotea su éxito financiero y manipula la personalidad consciente para que evite el éxito financiero al tomar decisiones comerciales inexplicablemente insensatas. Además, podría crear diferentes racionalizaciones y bloqueos mentales sobre el éxito. Por ejemplo, cada vez que quiera trabajar en su blog, de repente se sienta abrumadoramente cansado y solo quiera tomar una siesta cuanto antes. Estaba perfectamente energizado y despierto. Ahora, la solución para el autosabotaje que proviene de un aspecto de la sombra con una necesidad insatisfecha es bastante directa. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas de tu personalidad consciente y las necesidades de cada uno de tus aspectos de la sombra. Esto requiere observación y una honestidad brutal.
Si este hombre en el ejemplo es muy honesto consigo mismo, habrá muchas pistas a lo largo del día de que en realidad valora la conexión y el sentido de pertenencia. Solo tiene que estar dispuesto a notar estas cosas y admitirlas ante sí mismo. Entonces, una vez que se da cuenta de esta necesidad, es su papel como la personalidad consciente, tejer esta necesidad del aspecto de la sombra en la agenda de la personalidad consciente para el éxito financiero y realizar los cambios necesarios para satisfacer esa necesidad. En lugar de imaginarse a sí mismo volviéndose totalmente independiente cuando logre el éxito financiero, puede imaginarse teniendo más tiempo y libertad debido al dinero que gana, y utilizando ese tiempo y libertad para socializar y conectarse con amigos y seres queridos. La solución sería satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra. De esta manera, el aspecto de la sombra no tiene que sabotear las metas y sueños de la personalidad consciente, para así asegurarse de que esas necesidades se satisfagan. Y así, recordando las sabias palabras de Carl Jung, te invito a ser consciente de tu sombra para que no seas inconsciente del dominio que ésta puede ejercer sobre ti. Si encontraste este video útil, no dudes en compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre crecimiento personal y autoconocimiento. Hasta la próxima.